Hola, bienvenidos sean. Hoy hablaremos sobre el calor específico. Para poder entender este tema tenemos que saber qué es el calor específico. Entonces, tenemos que el calor específico es la cantidad de calor que hay que aplicar a una cantidad de masa, como por ejemplo un metal, un plástico, o madera, para aumentar su temperatura en 1 grado, aunque también hay otras unidades de medidas. A este término le podemos llamar capacidad calorífica o capacidad térmica. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que tenemos un radiador y el material de cual está hecho es de aluminio, un gran conductor de calor y muy económico. Este radiador aporta calidez gracias a una resistencia, que calentando un fluido térmico, este calienta el aluminio y genera calor a la estancia. Pero, ¿qué pasaría si el material fuese de madera? Pues sencillamente, al ser un material con un calor específico mucho mayor, necesitaría mucha más cantidad de calor para elevar su temperatura y generar un confort y calidez similar, pero ni de lejos lo conseguiría. Por el contrario, aportaría mucho menos calor a la estancia, y sería menos eficiente energéticamente ya que necesita más energía para ser más efectivo. Entonces, ¿cómo calculamos el calor específico? Pues, el calor específico de una masa se denomina con la letra C, y se define como la cantidad de calor que hay que aplicarle para elevar su temperatura. Y la fórmula es, la cantidad de energía perdida o ganada igual la masa de la sustancia por la capacidad calorífica específica por el cambio de temperatura de la sustancia. Ahora, ¿para qué nos sirve la capacidad calorífica y qué es? Otra cuestión es la capacidad calorífica, la dificultad con la que un cuerpo aumenta su temperatura al suministrarle calor. Esto implica que cuanto mayor sea su capacidad calorífica, menor será el incremento de temperatura al proporcionarle una determinada cantidad de calor. En el caso de los aislantes térmicos, la capacidad calorífica es muy alta, porque es necesario mucho calor para aumentar su temperatura. La capacidad calorífica está relacionada con el material con que estemos trabajando y con la masa del mismo. Ahora veremos la definición y concepto del calor específico. Para centrarnos únicamente en lo que forma el material debemos fijarnos en el calor específico, que es independiente a la masa que tengamos, y mide la cantidad de energía que debemos aportar para aumentar la temperatura, es la cantidad de calor que una sustancia absorbe antes de incrementar su temperatura en una unidad. Por eso en términos de ahorro energéticos es tan importante elegir los materiales de construcción como de los aparatos de calefacción de nuestra casa. Cuando dos o más cuerpos se encuentran a distinta temperatura, se produce una transmisión de aquellos que tengan una temperatura más elevada a los que tienen una más baja y, en condiciones ideales, alcanzarían el equilibrio. Esto se conoce como el principio cero de la termodinámica. Definición y concepto de la energía y el calor. En ocasiones nos puede costar entender la diferencia entre calor y temperatura porque usamos estos términos para referirnos a cosas parecidas. El calor es la energía intercambiada entre un cuerpo y su entorno por el hecho de encontrarse a distinta temperatura, es decir, energía en tránsito, mientras que la temperatura es una magnitud relacionada con la energía interna de un cuerpo. Los cuerpos no almacenan el calor realmente, sino energía interna, y el calor es una transferencia de parte de dicha energía de un sistema a otro.